En este escenario 4 lo que tenemos es que las ventas como tal, hay un archivo para cada uno de los años. Si abrimos, por ejemplo, el año 2016, vemos que solo tenemos las ventas del 2016. Si abrimos, por ejemplo, al azar, no sé, del 2019, vemos que el comportamiento en la data es lo mismo. Son 5 archivos de Excel que tienen la misma estructura. Así como tenemos 5, podemos tener 50 archivos de los mismos, o que la persona que está organizando la información lo organice, por ejemplo, un archivo por cada mes. Entonces, en este caso, tenemos datos en una carpeta que contiene varios archivos para las ventas, y tenemos un archivo donde están, donde están las dimensiones de departamento y productos. Vamos a centrarnos inicialmente en entender cómo vamos a hacer la carga de los archivos de ventas. Entonces vamos a ir a Power BI y vamos a darle a la opción obtener datos. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido y vamos a darle el libro de Excel. Vamos a seleccionar de esa carpeta que tenemos en el escenario número 4. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el año 2016. Le vamos a dar a abrir y le vamos a decir que nos genere la carga de la información, pero queremos hacer transformación de datos, porque queremos no solo cargar el 2016, sino que queremos cargar todos los años. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para realizar la carga del año 2016, vemos que sin problema, cuando nosotros generamos la carga de la información, como la estructura es muy limpia, vemos que la tabla quedó cargada y aquí tenemos solamente el año 2016. Si nos paramos en el paso de origen, vemos que en esta sentencia que en la barra de fórmulas nos está indicando la ruta y nos está indicando que está haciendo la carga del año 2016. Una ventaja que tiene, por ejemplo, el editor de Power Query es que si nosotros vemos que una consulta funciona y ya hemos ejecutado todos los pasos que realizan esa transformación, nosotros podemos darle clic derecho a la tabla que se creó con esos pasos, darle copiar y luego darle pegar las veces que necesitemos. En nuestro caso, por ejemplo, 5 veces. Y haciendo modificaciones pequeñas como esta, por ejemplo, que en el origen vamos a cambiar acá, que en lugar de leer el 2016 lea el 2017, y cambiando aquí el nombre de la tabla, vemos como todos los pasos que inicialmente se habían generado para el 2016 ahora se generaron para el 2017. Si nosotros repetimos este procedimiento con las otras tablas, entonces podemos tener lo siguiente. Vamos a hacer los cambios. Pues hagamos todas las modificaciones, revisemos rápidamente que nos haya quedado como queríamos. 2016, el paso de origen 2017, 2018 en su paso de origen 2018, 2019 en su paso de origen 2019, 2020 en su paso de origen 2020. Ya tenemos las 5 tablas con la transformación. Ahora lo que tenemos que hacer es convertir estas 5 tablas en una sola. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es coger y pegar cada tabla una debajo de la otra. La manera de realizar eso se encuentra en la pestaña de inicio, en la opción de combinar que se llama anexar consultas. En este caso vamos a anexar consultas para crear una nueva. Le damos clic en esta y lo que nos va a preguntar es si lo que queremos unir son 2 tablas o 3 o más. Para nuestro caso, que son 5, vamos a seleccionar esta segunda opción. Nos muestra aquí las tablas que hay disponibles y nos muestra las tablas que nosotros queremos, que podemos llevar a este espacio para anexar. En este caso vamos a seleccionar la tabla de la 2016 a la 2019. Como son consecutivas, podemos hacer la selección con Shift. Si quisieran seleccionar, por ejemplo, la 2016 y la 2018, con Control, pero en este caso, como ya vimos, podemos hacer la selección de todas acá y le damos a agregar. Si queremos, por ejemplo, que las tablas nos queden en un orden específico, podemos, por ejemplo, coger esta del 2020 y con estos botones que aparecen a la derecha, generar el desplazamiento de la tabla hasta donde queramos. Entonces tenemos acá las 5 tablas que queremos anexar. Una vez estemos seguros de que este es el procedimiento, le damos a aceptar. Vemos cómo se creó una nueva tabla, donde si navegamos en la información
que hay en la tabla, vemos que tiene las ventas 2016. Y si ordenamos, por ejemplo, de manera descendente, vemos que llega hasta el 2020. En esta tabla quedaron todas las ventas. Podemos entonces cambiarle el nombre y colocarle que esa va a ser nuestra tabla de ventas. Si nosotros hacemos la carga en este momento de la información en el modelo, estaríamos cargando 6 tablas. Como no queremos que estas tablas se carguen, entonces le damos en clic derecho y aquí donde dice habilitar carga, desactivamos la carga. Si nosotros queremos que adicional, cuando se actualice el modelo, no se actualice la información, entonces desactivamos esta otra opción. En este caso, nosotros solo queremos que no se cargue al lienzo de Power BI cuando nosotros demos cerrar y cargar. Entonces vamos a inhabilitar la carga para esta tabla y para las otras tablas. Vemos como también la presentación de las tablas cambió un poco, se vio un poco inclinado. Y cuando nosotros le damos acá en cerrar y cargar, porque ya la tabla que queremos cargar está correcta, le damos cerrar y aplicar y solo nos debe cargar la tabla de ventas. Vemos que nos hizo entonces la carga de toda la información que tenemos de las ventas. Y una vez procesa la carga, vemos que aquí nos quedó entonces la tabla de ventas. El procedimiento que acabo de describir es muy largo. Imagínense en donde tuvieran, por ejemplo, 50 archivos con la misma estructura, realizar 50 copias para hacer esas modificaciones. Les voy a mostrar una manera de cómo realizar. No voy a guardar los cambios de ese archivo, voy a crear uno nuevo para comenzar de cero a realizar la carga, para mostrarles otra manera de cómo lo podemos realizar. Teniendo en cuenta que los archivos de ventas todos tienen la misma estructura, podemos ir a obtener datos, le damos a la opción de más y aquí hay una opción que fue diseñada precisamente para ese tipo de escenarios, que es seleccionar la carpeta. Le damos conectar y vamos a seleccionar la ruta en nuestro equipo donde está la información que vamos a cargar. En mi caso está en el escritorio y en el escenario 4. La información que contiene las ventas es esta carpeta que se llama hechos, le damos a aceptar. Una vez tenemos la ruta de la carpeta, le damos a aceptar. Vemos que en la vista previa nos muestra algo diferente, nos está mostrando una vista previa con todos los archivos que hay en esa ruta y la extensión de ese archivo y otras características de la metadata de esos archivos. Si nosotros estamos confiados y tranquilos de que esa es la información que debemos cargar y solamente son esas 5 tablas, entonces le vamos a dar a esta opción que aparece acá que dice combinar y podemos hacer dos cosas, combinar y cargar directamente o combinar y transformar datos. Si le damos a la primera nos lleva a Power Query. Vamos a darle a combinar y cargar para ver cómo realiza la carga. Vemos que nos saca esta ventana donde nos está diciendo que va a realizar la combinación de los archivos y que para ello, ¿cómo lo queremos hacer? Que si nos queremos basar en un archivo de prueba, es decir, que si los pasos que le aplique, por ejemplo, al primer archivo son los que nosotros queremos aplicarle a los demás archivos, o que si queremos usar como referencia un archivo en particular, yo voy a dejar la opción por defecto de primer archivo y lo que hace es que el primer archivo me muestra aquí la previsualización. Yo veo, por ejemplo, que me está mostrando el del año 2016 y que la estructura está correcta. Como está correcta, simplemente le doy a aceptar. Y en este momento las transformaciones que le hace a ese primer archivo del año 2016 las está replicando para todos los archivos que hay dentro de esa carpeta. De esta manera nos está ahorrando un montón de tiempo en procesamiento y en lo que tenemos que hacer porque simplemente con seleccionar la carpeta vemos que cargó toda la información y no nos tocó generar ningún tipo de transformación. Si vemos la tabla de hechos, vemos que efectivamente cargó la información como la debía cargar, que son las ventas, y si nos venimos acá a la vista de datos, al seleccionar esa tabla podemos ver que acá cargó los datos de los diferentes archivos. Tenemos las ventas del 2016 al 2020. Si por ejemplo nosotros no quisiéramos esta columna que se cargara o quisiéramos que, por ejemplo, cambiar el nombre de la tabla, lo que podemos hacer es irnos a transformar datos para ver cuáles fueron los pasos que ejecutó en Power Query. Vemos entonces que utilizó
el origen, la carpeta. Aquí nos mostró como los archivos que están en esa carpeta y creó un paso de una función personalizada que aquí vemos los detalles de esa función y se lo aplicó a cada archivo. Al finalizar, entonces, si le damos acá en tipo cambiado, vemos cómo quedó la tabla. Si nosotros quisiéramos eliminar esta columna, hay varias maneras de hacerlo. Una opción es elegir las columnas que queremos que queden en el reporte, es la que más me gusta a mí, y simplemente al quitar esta columna y darle a aceptar, ya no tendríamos esa columna. Si no queremos esta opción, otra opción podría ser, por ejemplo, parados en esta columna, decimos quitar columna y también haríamos el mismo procedimiento. Otra cosa que queríamos hacer acá era cambiar el nombre de la tabla por ventas. Una vez cambiamos el nombre y vemos que es la tabla que nosotros queremos cargar, le damos cerrar y aplicar. Vemos cómo nos está indicando que está realizando la carga y una vez realiza la carga vemos cómo quedan únicamente las columnas que queremos utilizar. De las dos maneras que vimos, esta es la que me parece más óptimo para realizar la carga de este tipo de información. Recuerden que siempre es muy importante analizar la estructura que tienen los datos que vamos a cargar para ya después poder trabajar con ellos de la mejor manera.